Hoy descubriremos cómo fue realmente la vida de Antonio Aguilar, el Charro de México. Un hombre que dejó grabados más de 160 álbumes con ventas que superaron los 25 millones de copias, que apareció en más de 120 películas y que reunió una fortuna calculada en $20 millones. Desde su rancho, El Soyate en Zacatecas, donde pasaba sus días entre caballos, hasta su hazaña de llenar el Madison Square Garden durante 6 noches seguidas. Únete a nosotros para conocer al último gran ícono de la época de oro, al hombre que empezó sin un centavo, durmiendo en las bancas de Placita Olvera, y terminó con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Te garantizo que esta historia te llegará al alma. Empecemos. El charro que se ganó al mundo entero. Un José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza vino al mundo el 17 de mayo de 1919 en Villanueva, Zacatecas, en pleno corazón del México ranchero. Sus padres, Jesús Aguilar Aguilar y Ángela Márquez Barraza Valle, eran oriundos del mismo pueblo. Antonio fue uno de 7 hijos junto a José Roque, Salvador, Guadalupe, Luis Tomás, Mariano y Josefina. Era una familia grande, laboriosa, con raíces muy hondas en tierra zacatecana. Durante su niñez, habitó en una hacienda en Tayagüá que sus antepasados habían adquirido a comienzos del siglo XIX. Ese lugar era conocido como la Casa Grande de Tayagüá y databa de 1596. Era una construcción llena de historia, con gruesas paredes de cantera, patios espaciosos, amplios corrales y establos destinados a los caballos. Antonio se crió inmerso en la cultura charra más genuina, un subido a caballo desde que era un niño pequeño, cultivando desde temprano el amor por los animales y por la tierra. Su madre Ángela era quien entonaba canciones en la iglesia de Villanueva. Ella tenía la voz hermosa, conocía las melodías tradicionales y fue quien sembró en Antonio la vocación por el canto. Desde chico, él la escuchaba cantar tanto en la iglesia como en casa. Esas canciones quedaron grabadas en lo más profundo de su ser y terminarían definiendo su destino. Ya en su juventud, su tío Mariano se ofreció a costearle una carrera de aviación en Nueva York, una oportunidad que muy pocos jóvenes mexicanos tenían al alcance. Antonio viajó con esa intención, pero su camino lo llevó a otro destino. Consiguió una beca para estudiar canto en esa misma ciudad y optó por cambiar los aviones por la música. Su tío Mariano, desilusionado, él le retiró su apoyo. Antonio tendría que labrar su camino por cuenta propia. Entre 1940 y 1941 estuvo en Hollywood formándose como cantante. Esos años le dejaron experiencias que luego recordaría como fundamentales en su desarrollo. Al inicio, sin dinero y con el estómago vacío, pasó 3 noches recostado en las bancas de Placita Olvera, el lugar donde nació Los Ángeles, sitio frecuentado por inmigrantes que buscaban un porvenir mejor. Fueron noches difíciles en las que Antonio comprendió: si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Que el éxito exige sacrificio y que rendirse no era una opción. Después pasó una temporada en Los Ángeles estudiando música de manera formal. Quería afinar su técnica vocal para poder abordar no solo la música popular, sino también la ópera y el repertorio clásico. Era un hombre ambicioso, disciplinado y decidido a llegar a lo más alto. Al volver a México trabajó en Tijuana como cantante, ganando apenas $2 a la semana. Era poco, pero era un principio. En 1945 regresó a la Ciudad de México y continuó su formación. Practicaba a diario y se sometía a la guía de maestros especializados en técnica operística. Esa preparación formal lo diferenciaría del resto. Antonio podía interpretar lo mismo una canción ranchera que un aria de ópera.
Su extensión vocal era notable y su dominio técnico superior. No era un cantante que actuaba por instinto, era un cantante con formación profesional sólida. En 1950 comenzó a cantar en la cadena radiofónica XCW, participando en programas como Increíble, pero cierto, conducido por Guillermina Jiménez, conocida artísticamente como Flor Silvestre, quien ya era una intérprete exitosa de la canción ranchera con varios años de carrera. En ese espacio, Flor cantaba rancheras y Antonio interpretaba boleros, arias de ópera o canciones de María Greber. Fue ahí donde se vieron por primera vez, aunque su historia personal comenzaría años más tarde. En 1952, Antonio conoció a su primera esposa, Otilia Larrañaga Villarreal, bailarina y actriz de la emisora XCW-TV. Se casaron el 27 de junio de 1958, pero el matrimonio no funcionó y terminaron divorciándose. De esa unión nacieron Dalia Inés y Marcela Rubiales. Ese mismo año de 1952, debutó en el cine con un pequeño papel en Un rincón cerca del cielo. Luego participó en Ahora soy rico, pero fue con El casto Susano en 1954 donde obtuvo su primer gran éxito en la pantalla. Su carisma era imposible de ignorar. En 1953 fue contratado como actor exclusivo por la productora Filmex. Para entonces ya tenía 10 películas en su haber, da 2 como coestelar y el resto como figura principal. En 1956 llegó su gran oportunidad protagónica en Tierra de Hombres, dirigida por Ismael Rodríguez, uno de los cineastas más destacados del cine mexicano. La película fue un éxito rotundo y Antonio Aguilar se consolidó definitivamente como estrella del cine ranchero. Entre 1956 y 1970 vivió su etapa cinematográfica más brillante, con películas como La guarida del buitre, La cucaracha, Bala perdida, El caballo blanco, El norteño, Escuela para solteras, La vida de Pedro Infante y Los alegres Aguilars. Lo que lo hacía diferente era su autenticidad. No interpretaba al charro, era charro de verdad. En pantalla montaba sus propios caballos, realizaba sus propias escenas de riesgo. Cuando lazaba, cuando galopaba a toda velocidad, cuando ejecutaba suertes charras, era él quien lo hacía, y sin dobles ni trucos. El público lo sabía y eso lo valoraba. También encarnó con gran éxito a personajes históricos mexicanos. Fue Heraclio Bernal, Pánfilo Natera y Benjamín Argumedo. Interpretó a Pancho Villa en varias producciones y a Emiliano Zapata en otras. Fue Felipe Carrillo Puerto, Gabino Barrera y Lucio Vázquez. A cada personaje lo abordaba con profundo respeto por la historia y por el pueblo mexicano que admiraba a esos héroes. El matrimonio más significativo de su vida llegó el 29 de octubre de 1959, cuando se unió a Flor Silvestre, su compañera de la XCW, que para entonces era una de las cantantes más importantes del país. Juntos, formaron una de las parejas más icónicas del espectáculo mexicano. Tuvieron 2 hijos, Antonio Aguilar hijo y José Antonio Aguilar, conocido como Pepe Aguilar. Ambos seguirían los pasos de sus padres en la música. Antonio y Flor Silvestre recorrieron el mundo juntos durante décadas con espectáculos que fundían música y charrería. Sus presentaciones incluían mariachi, canto y exhibiciones ecuestres con caballos bailarines. Era un show único que ningún otro artista ofrecía. El público quedaba asombrado viendo a los caballos ejecutar coreografías complejas, mientras Antonio y Flor interpretaban sus canciones más queridas. Hasta hoy, Antonio Aguilar es el único artista hispano que ha llenado el Madison Square Garden de Nueva York durante 6 noches consecutivas. Era un logro extraordinario que evidenciaba su alcance mucho más allá de las fronteras de México.
Millones de hispanos en Estados Unidos crecieron con sus canciones y sus películas. Int era un símbolo de orgullo para las comunidades inmigrantes. El 7 de septiembre de 2000, Antonio recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el número 7060 del Boulevard. Era el reconocimiento a una carrera de más de medio siglo en la música y el cine, y uno de los primeros artistas mexicanos en recibir ese honor. Su trayectoria, desde dormir en bancas hasta tener su estrella en Hollywood, era la realización más pura del sueño americano. Falleció el 19 de junio de 2007 en la Ciudad de México, a los 88 años, a causa de una neumonía al final de una vida extraordinaria. Su funeral fue un acontecimiento nacional. El presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala estuvieron presentes. Vicente Fernández, Pedro Fernández, Guadalupe Esparza del Grupo Bronco y miles de personas más acudieron a despedirlo. Tras la misa en la capital, sus restos fueron llevados a Zacatecas, donde fue velado en un acto abierto al público. El cortejo fúnebre pasó por Villanueva y las campanas de la iglesia local repicaron durante todo el recorrido. Finalmente fue sepultado en el Cerro San Cayetano, dentro de su rancho El Soyate, el lugar que más amó en toda su vida. Pero antes de hablar del rancho, hay que entender cuánto ganó realmente este gigante de la música mexicana. Su fortuna. Antonio Aguilar construyó una fortuna extraordinaria a lo largo de sus 50 años de carrera. Al momento de su fallecimiento en 2007, su patrimonio personal se estimaba en aproximadamente $20 millones, según reportes de medios especializados en el patrimonio de celebridades. Era una suma impresionante que reflejaba décadas de trabajo continuo y decisiones financieras inteligentes. Su discografía superó los 160 álbumes con ventas totales de más de 25 millones de copias. Para dimensionarlo, esa cifra lo ubica entre los artistas mexicanos más vendidos de la historia. Cada álbum colocado en el mercado generaba regalías. Cada vez que sus canciones sonaban en la radio, más regalías llegaban. Cada reproducción en plataformas digitales seguía produciendo ingresos. Grabó con la disquera Musart Records durante décadas. Sus álbumes incluían éxitos como Gabino Barrera, Caballo Azabache, Un puño de tierra, Lamberto Quintero, El cantador y El hijo desobediente. Canciones que se volvían clásicos instantáneos, que la gente compraba en disco y que las estaciones de radio no dejaban de transmitir. Entre sus álbumes más exitosos figuran Con alma norteña, éxitos con mariachi, 3 días frente a frente, Vamos al palenque, La crema de la crema y Vivo en México. Cada uno vendía cientos de miles de copias. Los ingresos por ventas discográficas durante las décadas de 1950 a 1990 fueron constantes y sustanciales. Además de los discos, Antonio generaba grandes sumas con sus presentaciones en vivo. Sus giras por México, Estados Unidos y América Latina eran eventos épicos. Llenaba estadios, arenas, palenques y teatros. Por cada presentación cobraba decenas de miles de dólares durante las décadas de 1970 a 2000, con múltiples funciones al mes a lo largo de todo el año. Los ingresos anuales por conciertos eran millonarios. Sus espectáculos ecuestres junto a Flor Silvestre eran especialmente lucrativos. No solo cantaban, traían caballos bailarines, charros ejecutando suertes, toda una producción de gran escala que justificaba precios de boletos superiores a los de un concierto convencional. El público pagaba con gusto por presenciar algo que ningún otro artista ofrecía. El cine también fue una fuente importante de ingresos. Actuó en más de 120 películas a lo largo de su carrera. Por cada película protagonizada, cobraba honorarios considerables. Durante los años 50 y 60, cuando el cine mexicano estaba en su momento de mayor esplendor, las estrellas como Antonio ganaban muy bien. Además, muchas de esas películas siguen transmitiéndose en televisión, generando regalías de manera continua.
Antonio también fue productor y guionista de varias películas, lo que significaba que además de sus honorarios como actor, percibía un porcentaje de las ganancias. Tenía su propia productora que le otorgaba control creativo y también mayores beneficios económicos. Con inteligencia invirtió en bienes raíces y en su rancho El Sollate, que se convirtió en una propiedad de gran valor. No despilfarró lo que ganó como otros artistas. Ahorraba, invertía y construía patrimonio para su familia. Esa disciplina financiera fue la que le permitió acumular esos 20 millones de dólares. Su legado económico alcanzó también a sus hijos. Pepe Aguilar se convirtió en una de las figuras más importantes de la música regional mexicana, ganando múltiples Grammy y Latin Grammy. Antonio Aguilar hijo también desarrolló una carrera musical. Los nietos Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar continuaron el legado familiar. Y en la llamada dinastía Aguilar posee un patrimonio familiar considerable que tiene sus raíces en el esfuerzo de Antonio. Cuando murió en 2007, dejó no solo una fortuna económica, sino un legado artístico de valor incalculable. Sus más de 160 álbumes siguen vendiéndose, sus películas siguen transmitiéndose, sus canciones siguen sonando y los ingresos continúan llegando para sus herederos. Construyó un imperio que trasciende generaciones. Propiedades. El rancho El Sollate, cercano a Tayagua, Zacatecas, fue la propiedad más importante y el mayor orgullo de Antonio Aguilar. No era simplemente una casa de campo, era el centro de su vida familiar, el lugar donde vivió con Flor Silvestre durante décadas, donde sus hijos se criaron, donde resguardaba sus caballos más queridos, donde recibía amigos del mundo del espectáculo. Era su refugio, su santuario personal. El rancho estaba ubicado a unos 5 kilómetros del pueblo de Tayagua, en el municipio de Villanueva, no muy lejos de donde Antonio había nacido y crecido. Era tierra que conocía desde niño, paisajes que llevaba grabados en el corazón. Lo adquirió cuando ya tenía el éxito consolidado y lo fue desarrollando con el paso de los años hasta convertirlo en un rancho verdaderamente impresionante. La extensión del rancho era considerable, con amplios terrenos para que los caballos pastaran con libertad. Contaba con caballerizas profesionales, donde alojaba ejemplares de alta calidad que utilizaba tanto en sus espectáculos como para la reproducción. Las instalaciones estaban construidas bajo los mejores estándares. Cada caballo tenía su espacio, y veterinarios visitaban regularmente las instalaciones. La casa principal del rancho reflejaba el carácter de Antonio, elegante sin ostentación, cómoda y auténticamente ranchera. Tenía varias habitaciones para la familia, espacios amplios para reuniones, comedores grandes donde podían sentarse decenas de invitados y cocinas bien equipadas donde se preparaban platillos tradicionales mexicanos. Pero lo más especial del rancho era la oficina personal de Antonio. Ahí guardaba objetos que documentaban su carrera extraordinaria. Fotografías junto a presidentes mexicanos, con estrellas de Hollywood como John Wayne y Rock Hudson, con quienes trabajó, y con grandes figuras del cine y la música mexicana. Premios y reconocimientos acumulados durante décadas, discos de oro y platino que representaban millones de copias vendidas. Eaton también conservaba ahí el autobús de gira original con el que recorrió México y Estados Unidos durante años. El vehículo estaba decorado con imágenes de Antonio y Flor Silvestre. Tenía literas donde dormían durante los viajes largos y espacio para guardar vestuario y equipo. Contemplar ese autobús era asomarse a décadas de historia de la música mexicana rodando por las carreteras del continente. El rancho fue también el punto de partida para sus giras ecuestres y musicales. Ahí ensayaban los espectáculos antes de salir a la ruta, ahí entrenaban a los caballos para que ejecutaran las coreografías complejas que luego presentarían en arenas de todo el continente. Era el cuartel general del imperio artístico de Antonio Aguilar. También era escenario de reuniones familiares y artísticas.
invitaba a músicos, actores y productores amigos. Y organizaban comidas con música en vivo, se contaban anécdotas, se planeaban nuevos proyectos. El ambiente era bohemio, pero impregnado de la calidez familiar que Antonio y Flor Silvestre siempre cultivaron. Sus hijos, Antonio y Pepe Aguilar, crecieron en ese rancho aprendiendo a montar a caballo, a practicar la charrería y a vivir las tradiciones que su padre representaba. Ahí nació su amor por la música regional mexicana. Ahí tomaron la decisión de seguir los pasos de sus padres. El rancho fue una escuela de vida para la siguiente generación de la dinastía Aguilar. Cuando Antonio murió en 2007, fue sepultado en el Cerro San Cayetano, dentro del rancho El Soyate. Su tumba descansa en el lugar que más amó, rodeado de la tierra de Zacatecas que nunca dejó de sentir como su verdadero hogar. Miles de admiradores visitan el rancho cada año para rendirle homenaje, para caminar por los lugares donde él vivió, para sentir de alguna manera su presencia. Los caballos y la charrería. Los caballos fueron la otra gran pasión de Antonio Aguilar, a la par de la música. No se trataba simplemente de montar para sus películas y espectáculos. Antonio vivía la charrería de manera auténtica. Era charro de corazón y dedicaba tiempo y recursos considerables a criar, entrenar y exhibir caballos de alto nivel. Antonio es reconocido como la persona que presentó el deporte mexicano de la charrería ante audiencias internacionales, razón por la cual le llamaban el Charro de México. Cuando hacía giras por Estados Unidos, Europa y América Latina, llevaba sus caballos y sus charros para demostrar las suertes tradicionales. Y millones de personas que nunca habían visto charrería la conocieron gracias a él. Sus espectáculos ecuestres eran legendarios. No se limitaba a cantar acompañado de mariachi. Incorporaba demostraciones de charrería con jinetes expertos ejecutando cala de caballo, piales, colas y manganas, todas las suertes tradicionales del deporte charro. También presentaba a sus caballos bailarines ejecutando coreografías sincronizadas con la música, movimientos que requerían años de entrenamiento. Cada paso estaba perfectamente acompasado con el ritmo. Los caballos levantaban las patas siguiendo el compás y giraban en los momentos precisos. Era un espectáculo que combinaba el arte ecuestre con el talento musical de una manera completamente única. El público quedaba maravillado. Antonio pagaba sumas muy elevadas por caballos de calidad excepcional. Existe el testimonio popular de que llegó a extender un cheque por $1.000.000 por un ejemplar particularmente impresionante. Aunque esa cifra sea anecdótica, refleja que Antonio invertía fortunas en adquirir los mejores caballos disponibles. Para él, los caballos no eran simples herramientas de trabajo, eran obras de arte vivientes que merecían esa inversión. Criaba sus propios caballos en el Soyate, seleccionando cuidadosamente sementales y yeguas para producir potros con las mejores cualidades. Buscaba caballos de temperamento dócil pero valiente, con belleza física y resistencia para el trabajo exigente que imponían los espectáculos. Cada potro que nacía en el rancho era entrenado desde muy joven para desarrollar todo su potencial. Él mismo trabajaba con sus caballos. No se contentaba con contratar entrenadores. Antonio pasaba horas en las caballerizas montando, entrenando y desarrollando esa conexión especial que hace que jinete y caballo funcionen como uno solo. Esa unión era evidente en sus presentaciones, donde los animales respondían a sus indicaciones con precisión absoluta. En sus películas montaba sus propios caballos y realizaba sus propias escenas de riesgo. Cuando galopaba a toda velocidad persiguiendo bandidos, era él realmente haciéndolo. Cuando saltaba de un caballo en movimiento a otro, era él sin dobles. Cuando ejecutaba suertes charras complejas en escenas cinematográficas, todo era auténtico. Esa veracidad se percibía en pantalla y el público lo apreciaba profundamente.
Su amor por los caballos lo llevó a participar activamente en la promoción de la charrería como deporte nacional de México. Apoyaba eventos, patrocinaba competencias y ayudaba económicamente a jóvenes charros talentosos que carecían de recursos para competir. Comprendía que la charrería era patrimonio cultural mexicano que debía preservarse y difundirse. También utilizaba sus caballos en sesiones fotográficas y grabaciones de discos. Las portadas de sus álbumes frecuentemente lo mostraban montado en hermosos ejemplares, ataviado con elegantes trajes de charro, proyectando esa imagen de charro mexicano auténtico que definió su marca artística durante décadas. Los caballos de Antonio participaron en desfiles cívicos, en eventos gubernamentales y en celebraciones nacionales. Cuando México quería exhibir su cultura charra ante el mundo, llamaban a Antonio Aguilar porque sabían que él representaba esa tradición con absoluta autenticidad. La carrera cinematográfica. La trayectoria cinematográfica de Antonio Aguilar se extendió por más de 50 años, con participación en más de 120 películas que lo consolidaron como uno de los actores más prolíficos del cine mexicano. Su debut fue modesto en 1952 con Un rincón cerca del cielo, donde tuvo un pequeño papel no acreditado. Ese mismo año participó en Ahora soy rico con un papel más visible. Su verdadero despegue llegó en 1954 con El casto Susano, donde obtuvo su primera actuación protagónica importante. La película fue un éxito de taquilla y Antonio demostró que tenía carisma cinematográfico, además de talento musical. En 1953 fue contratado como actor exclusivo por la productora Filmex, que apostaba firmemente por él como su nueva estrella del cine ranchero. En 1956 llegó su consagración con Tierra de Hombres, dirigida por Ismael Rodríguez, uno de los directores más importantes del cine nacional. Era una producción de alto presupuesto con valores de realización superiores. Antonio interpretaba a un charro valiente que defendía su tierra contra caciques corruptos. El público se identificó de inmediato con el personaje y la película fue un éxito masivo. A partir de ahí, protagonizó numerosas películas rancheras durante las décadas de 1950 y 1960. La guarida del buitre en 1958. La cucaracha en 1959. Una cinta importante sobre la Revolución Mexicana. Bala perdida en 1960. El caballo blanco en 1962, inspirada en su propia canción. El norteño en 1963 y Escuela para solteras en 1965. En 1966 protagonizó La vida de Pedro Infante, película biográfica sobre el ídolo fallecido en 1957. Era un papel delicado porque Pedro Infante era adorado por el pueblo mexicano y cualquier representación inadecuada habría sido rechazada. Antonio lo manejó con respeto y la película resultó exitosa. En 1967 filmó Los Alegres Aguilars, donde compartía créditos con otros actores del mismo apellido, jugando con la idea de una dinastía familiar. Era una comedia ligera que mostraba el lado más relajado de Antonio como intérprete. Donde Antonio realmente brilló fue en la encarnación de personajes históricos mexicanos. Fue Heraclio Bernal, el bandido generoso de Sinaloa. Fue Pánfilo Natera, el general revolucionario. Fue Benjamín Argumedo, otro héroe de la revolución. Interpretó a Pancho Villa en varias películas distintas, cada vez con matices diferentes. Fue Emiliano Zapata en otras producciones, capturando el espíritu del caudillo del sur. En 1970 protagonizó Emiliano Zapata, una de sus películas más ambiciosas y mejor realizadas. La cinta documentaba la vida completa del héroe revolucionario desde sus orígenes humildes hasta su asesinato. Antonio estudió el personaje a fondo, leyó biografías y habló con historiadores. Su interpretación fue considerada una de las mejores representaciones de Zapata en el cine mexicano.
También encarnó a Felipe Carrillo Puerto, el gobernador socialista de Yucatán. Fue Gabino Barrera, inspirando su propia canción, que se convirtió en un éxito masivo. Fue Lucio Vázquez y Eliseo Jarquín Sánchez, otros personajes del folclore y la historia mexicana. En 1973 protagonizó Valente Quintero, película que mezclaba elementos del western con el corrido mexicano. En 1969 había filmado El Ojo de Vidrio, producción que evidenciaba su versatilidad para manejar dramas más oscuros, además de las comedias rancheras. Antonio también trabajó con estrellas de Hollywood. Compartió pantalla con John Wayne y Rock Hudson en producciones que combinaban el western estadounidense con elementos del cine mexicano. Esos trabajos le dieron proyección internacional y demostraron que podía sostener escenas junto a las grandes figuras de Hollywood. Como productor, Antonio financió varias de sus propias películas, obteniendo control creativo total. Eso le permitía hacer cintas sobre temas que le importaban, aunque no fueran seguros comercialmente. Apoyaba a directores jóvenes, daba oportunidad a temas poco convencionales y buscaba elevar el nivel artístico del cine ranchero más allá de las fórmulas repetitivas. También fue guionista de varias películas, escribiendo o coescribiendo guiones que contaban historias auténticas del México rural. No se conformaba con repetir fórmulas. Quería que sus películas tuvieran algo que decir, que llevaran un mensaje y que respetaran la cultura mexicana. En 1990 recibió el Ariel de Oro por su contribución al cine mexicano, un reconocimiento a décadas de trabajo que habían ayudado a definir el género ranchero y a llevar el cine mexicano a audiencias internacionales. El legado y la dinastía Aguilar. El legado de Antonio Aguilar va mucho más allá de sus logros personales. Fundó una dinastía artística que sigue dominando la música regional mexicana generaciones después de su debut. Su matrimonio con Flor Silvestre consolidó una de las parejas más icónicas del espectáculo mexicano. Y juntos levantaron un imperio familiar que definió la música ranchera durante más de 50 años. Sus hijos, Antonio Aguilar hijo y Pepe Aguilar, heredaron no solo el talento, sino también la ética de trabajo de sus padres. Antonio hijo tuvo una carrera respetable en la música regional mexicana, pero fue Pepe Aguilar quien alcanzó un estrellato internacional comparable al de su padre. Pepe es hoy una de las figuras más importantes de la música regional mexicana. Ha ganado múltiples premios Grammy y Latin Grammy. Sus álbumes venden millones de copias. Sus giras llenan estadios en México y Estados Unidos. Tomó la tradición heredada de su padre y la modernizó sin perder la autenticidad, combinando sonidos tradicionales con producción contemporánea. Los nietos de Antonio también continúan el legado. Ángela Aguilar, hija de Pepe, se convirtió en una sensación internacional desde muy joven. Su voz es extraordinaria. Su presencia en el escenario es magnética y su respeto por la tradición ranchera se percibe en cada canción. Ha sido nominada a los Grammy y ha cantado en escenarios importantes de todo el mundo. Representa la nueva generación de la música mexicana. Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, también tiene una prometedora carrera musical. Canta, compone y toca instrumentos. La sangre Aguilar corre con fuerza en toda la familia. Esa continuidad generacional es el verdadero legado de Antonio. No solo dejó canciones y películas, dejó una tradición familiar, una manera de entender la música mexicana, en un compromiso con la autenticidad y la calidad. La dinastía Aguilar es considerada la realeza de la música regional mexicana. El patrimonio familiar que comenzó con los $20 millones de Antonio se ha multiplicado. Pepe Aguilar tiene su propio patrimonio considerable y los nietos están construyendo sus carreras. Es un imperio que trasciende generaciones. En 2000, Antonio recibió el Latin Grammy Lifetime Achievement Award,
en reconocimiento a su contribución de toda una vida a la música latina. Ese mismo año, llegó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Honores que coronaban décadas de trabajo constante. Cuando murió en 2007, México declaró luto nacional. Las banderas ondearon a media asta y los medios de comunicación dedicaron coberturas extensas a su vida y su legado. El funeral congregó a miles de personas y el presidente de México asistió personalmente. Fue una despedida a la altura de alguien que había representado a México ante el mundo durante más de 50 años. Su música sigue sonando. Sus películas siguen transmitiéndose. Nuevas generaciones descubren su obra y se enamoran de sus canciones. Gabino Barrera sigue siendo himno en los palenques. Caballo Azabache sigue cantándose en reuniones familiares. Un puño de tierra sigue arrancando lágrimas. En las redes sociales de Antonio Aguilar se lee el mensaje que él dejó como testamento. Les dejé la mejor herencia, mis canciones, mis películas, mis consejos. Les dejé mi vida entera. Es un resumen extraordinario de lo que fue este mexicano. Sin igual. ¿Cuál te pareció el detalle más impresionante? ¿Que acumuló 20 millones de dólares? ¿O que vendió más de 25 millones de discos? ¿O que llenó el Madison Square Garden durante 6 noches consecutivas? Si te gustan estas historias sobre los grandes de la música mexicana, no te pierdas nuestros otros videos. Dale click, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno.